Bendiciones, qué bueno que puedas estar con nosotros en este día para seguir estudiando la palabra. Y seguimos bajo la serie del Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo, y me toca traer un nuevo tema a estudiar. Pero antes que nada quisiera comenzar este estudio orando. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, Espíritu Santo de Dios, te pido que en este momento seas tú tomando el control, Señor. Que seas tú el maestro en este día, Señor. Que abras nuestros oídos espirituales, Señor, a tu voz. Que podamos recibir esta palabra, Señor, y que dé fruto al 100%. Oh Dios de Israel, todo lo dejo en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Y como les decía, venimos con un nuevo tema y es muy interesante. En el transcurso de estos días he estado viendo, observando, que muchas iglesias están estudiando el tema del Espíritu Santo. Es un mover nacional, es un mover internacional, lo que Dios ha traído. Y Senderos de Fe tiene el honor de ser parte de ese movimiento de estudio para conocer a esa tercera persona de la Trinidad que muchas veces queda un poco en silencio en nuestras iglesias. Pero sigamos profundizando en este tema. Y hemos estado viendo desde muchos puntos de vista lo que es el Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Y el día de hoy me toca a mí traer un tema muy interesante. Y es el Espíritu Santo bajo el contexto del judaísmo. Dejaremos por un momento de hablar de su mover, de verlo como guía de nuestras vidas, cómo actúa, e iremos a la raíz del conocimiento de este tema. Es sabido que las raíces cristianas están en el judaísmo. Muchas de las cosas y creencias que nosotros tenemos vienen del pueblo de Israel. Y la parte del Espíritu Santo no es la excepción, aunque dentro de la iglesia cristiana hay muchas diferencias en cuanto a lo que consideramos Espíritu Santo, y en esta noche las vamos a ir viendo. Así que el título de este estudio bíblico es El Espíritu Santo en el contexto del judaísmo. Tengo por aquí la presentación. Vamos a comenzar. Desde el punto de vista cristiano, dividimos a Dios como un ser trino. Conocemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. No es que creamos en tres dioses, sino que Dios es uno en tres personas, y cada uno de ellos tiene una función y unas características, y el Espíritu Santo no es la excepción de esto. Ahora bien, en el judaísmo, al Espíritu Santo se le recibe el nombre de Ruach HaKodesh. Este es el término que se utiliza y no es muy frecuente su utilización. La traducción de la palabra es Espíritu Santo. Y lo escrito en minúscula no es un error, sino porque en el judaísmo el nombre del Espíritu Santo va con minúscula. Ya veremos por qué. Ahora bien, en la Torá, la palabra de Dios hace referencia en tres oportunidades sobre este término. Llama como Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el Salmo 51:11. Estoy utilizando la versión Reina Valera. Y aquí dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos como aquí hace referencia al Espíritu de Dios como Santo Espíritu. Otro de los versículos en el que encontramos que se utiliza este nombre, Ruach HaKodesh, es en Isaías 63:10, que dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y el tercer versículo donde encontramos que en el Antiguo Testamento, la Torá,
se habla de Ruach HaKodesh es en Isaías 63:11, que dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Volvemos y decimos que el término en hebreo es Ruach HaKodesh. Dentro del Antiguo Testamento, solo en estos 3 versículos, tú vas a encontrar que se hace referencia al Espíritu como Santo Espíritu o Espíritu Santo. Así vemos que Reina Valera interpreta Ruach HaKodesh como Santo Espíritu. Ahora bien, según la traducción de estos versículos, según el Targum, vamos a analizarlo ahora y he tomado de base un informe que encontré del rabino Abraham Skorka, que es el rector del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, o fue el rabino. Y él hace una breve investigación o un breve escrito sobre lo que es el Espíritu Santo de acuerdo al judaísmo. Y he tomado su bibliografía para hacer este estudio bíblico. Ya posteriormente ustedes van a encontrar los apuntes, como siempre hago, se los hago llegar para que puedan en este momento escuchar lo que es el estudio y posteriormente leer nuevamente y repasar el tema. Ahora, yo sé que vengo con términos judíos y vamos a irlos viendo poco a poco para ir aprendiendo un poquito más de lo que fue las raíces del cristianismo. ¿Qué es el Targum? El Targum es una interpretación de la palabra de la Biblia hebrea en arameo. Esta traducción fue realizada por los judíos, más o menos se cree que a final del Segundo Templo hasta el comienzo de la Edad Media se hizo este tipo de traducciones a las que se hace referencia como Targum. La palabra aramea Targum significa simplemente interpretación. O sea que el Targum es la traducción en arameo de lo que sería la Torá. Basándonos en eso, vamos a ver cómo en el Targum se hace referencia a estos 3 versículos que vimos en Reina Valera. Su traducción sería la siguiente. Del Salmo 51:11 dice: y el espíritu de profecía de tu santidad no me quites. Versículo 10 de Isaías 63 dice: y ellos se rebelaron y transgredieron la palabra de los profetas. Esta es la traducción, y del tercer versículo la traducción es: entonces puso en ellos las palabras de los profetas de su santidad. Así vemos como en el Targum se interpreta Ruach HaKodesh como el espíritu profético. Ya vimos que Reina Valera lo toma como Espíritu Santo, pero la traducción del Targum, del arameo, lo hace referencia a él como el espíritu profético, como el espíritu de la profecía. Siguiendo con los apuntes del rabino, dice que la interpretación contemporánea de la Biblia, vamos a ver que la traducción que se hace es que en Isaías se refiere al Ruach como pensamiento y voluntad del hombre, mientras que el versículo de Salmo hace referencia al pensamiento y a la voluntad divina. David era un hombre de Dios, era un profeta de Dios que por un pecado personal, como todos conocemos la historia, perdió este espíritu. Y en el Salmo lo que él está diciendo es: no quites de mí el espíritu de la profecía. Él hace un clamor a su Dios porque él sabía que al perder el espíritu de la profecía estaba perdiendo algo muy importante en su vida. ¿Qué es lo que el salmista pide que no sea quitado de él? Pues fíjense que es algo muy profundo, porque lo que él pide es: Señor, no quites de mí tu atención en mí. Él lo primero que pide es la atención de Dios sobre su vida, que no sea quitada.
También está pidiendo que su conciencia de él, o sea, de la conciencia de quién es Dios, no desaparezca de su vida, que él tenga bien claro quién es Dios y que los ojos de Dios estén sobre él. Y en tercer lugar, lo que hace en ese clamor es pedirle al Señor que no quite de él la capacidad de conocer lo que se hace referencia en el judaísmo como hashgaha, que es la forma en que Dios dirige al mundo. David sabía que perdía mucho al perder el espíritu de la profecía y por eso él hace este clamor a Dios de que no suceda, que por favor no quite su Santo Espíritu de él, porque sabía que al quitar el Santo Espíritu de él perdía esa capacidad divina de poder conocer lo que era la voluntad de Dios. Y él sabía que al suceder esto, perdía gran cosa. Es por eso que vemos que él hace ese clamor en los salmos. Ahora bien, siguiendo con las referencias del rabino, dice que en la Biblia de los 70 se interpreta a Ruach HaKodesh como el espíritu de sabiduría. Así tenemos tres formas de interpretación de lo que es el Espíritu Santo. Vimos Reina Valera, que le hace referencia a él como Espíritu Santo, pero vimos también que se hace referencia como el espíritu de la profecía y ahora en la versión de los 70 como el espíritu de sabiduría. Siguiendo con el tema, vemos que aunque la palabra Ruach HaKodesh solo lo encontramos 3 veces dentro de los escritos hebreos, hay otra palabra que se relaciona a ella y es el Ruach Elohim, que se dice muchas más veces dentro de las escrituras y hace referencia en el español como el Espíritu de Dios. Ahora sí, tenemos que ver de qué es lo que están hablando cuando se usan estos términos, va a depender del contexto, de la connotación y el análisis de la expresión de lo que se está hablando. Es así como en el judaísmo, Ruach HaKodesh, Ruach Elohim o Espíritu de Dios en español pueden tomar diferentes significados según el contexto en que se está utilizando. Se puede hablar de Ruach HaKodesh como Espíritu de Dios, pero ese Espíritu de Dios en el judaísmo no se toma como la tercera persona de la Trinidad que lo toma el cristianismo, sino que se toma como que el Ruach es parte de Dios y es una manifestación de alguno de los atributos de Dios. No está separado, no lo ven como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, sino que el Ruach es parte de la esencia de Dios. Ahora también se hace según el contexto, se puede ver al Ruach HaKodesh como el espíritu de santidad. Es un estado particular de percepción de las manifestaciones de Dios en la realidad. Se toma al Ruach como una cualidad. Es una cualidad divina que se hace manifiesta en la psiquis del individuo y de esta manera el individuo recibe interpretación de sueños, dones y talentos que vienen de lo alto, que se pueden manifestar con una expresión artística. En un ejemplo de esto es Bezaleel, que dice que fue lleno del Espíritu de Dios en todas las artes y fue el hombre que creó el tabernáculo y todos los enseres que estaban dentro del tabernáculo. Fue el Ruach HaKodesh o el Ruach Elohim el que le dio la capacidad a Bezaleel para poder hacer esta encomienda de parte de Dios. Y vemos también que este Ruach HaKodesh da sabiduría al hombre para poder encarar problemas. Es así como estamos viendo por el momento cómo el judaísmo no toma al Ruach como una tercera persona de la Trinidad, sino que lo ve más de la acción divina de Dios en el hombre, dándole cualidades y capacidades para que puedan realizar las obras que Dios desea en sus vidas. Siguiendo con el tema,
repetimos y volvemos a ver qué dice. Ellos dicen que son cualidades de Dios, que son atributos de Dios. Los rabinos no consideran al Espíritu Santo como una persona, como nosotros lo vemos, sino que puede tener una personificación, pero sigue siendo una cualidad que pertenece a Dios o alguno de sus atributos. Porque es importante que nosotros sepamos esto, porque nosotros como cristianos tenemos que saber que el Espíritu Santo es más que una cualidad. El Espíritu Santo es una persona que siente, que actúa y que es parte de la Trinidad. Muchas veces este punto de que el Espíritu Santo es una persona se ha mantenido como no se ha discutido o no se ha enseñado dentro de las iglesias, y es así como no tenemos un conocimiento pleno de lo que es el Espíritu Santo. Y en estos tiempos, Él está haciéndose conocer en todo lugar de que Él es más que un poder, es más que una cualidad, es más que un atributo de Dios. Él es una persona que desea relacionarse con cada uno de nosotros. Siguiendo con el punto de vista de lo que es el Espíritu Santo en el judaísmo, ellos dicen que es una capacidad que tiene el hombre de realizar actos heroicos y pueden convertirse en líderes del pueblo porque así Dios lo quiso. Y se pueden ver ejemplos como lo fue Gedeón, como fue el llamado de David, como fue el llamado de Saúl, y como muchos hombres en la palabra de Dios eran llenos del Espíritu y hacían convocaciones nacionales y el pueblo respondía a esas convocaciones. De acuerdo a esto, el judaísmo dice que por eso es simplemente una capacidad divina que Dios da al hombre para poder hacer esas convocaciones y poder llevar el liderazgo del pueblo a cumplir el propósito de Dios. También ellos consideran que el Ruach HaKodesh es la capacidad de profetizar. Es esa capacidad, esa inspiración divina que hace que de la boca del profeta salgan palabras que vienen del trono de Dios. Ahora, también se considera que este Ruach HaKodesh es un espíritu enviado de Dios que puede llegar a perjudicar y confundir a una persona. Ya no solo lo toman como esa capacidad divina buena, sino que es una capacidad o un espíritu enviado por Dios que puede realizar un tipo de perjuicio, de perjudicar al hombre. Y un ejemplo claro de eso que tenemos en la Biblia es cuando el espíritu venía y atormentaba al rey Saúl. Pero también vemos cómo cómo David tomaba su arpa y por medio de la oración hacía que eso dejara de molestar a Saúl y él podía quedarse tranquilo. Siguiendo viendo la posición judaica sobre lo que es el Espíritu Santo, ellos hacen la referencia de que es una cualidad a la que pueden acceder una persona, pero no cualquier persona, sino que las personas que pueden tener acceso al Espíritu Santo son personas que obran en justicia, rectitud, piedad y misericordia, y que saben elevarse en un nivel espiritual mayor. El Ruach simplemente es un elemento que ayuda a la expresión de la voluntad divina. No es una tercera persona de la Trinidad como nosotros lo vemos, vuelvo y repito. Es una inspiración divina que ayuda a los individuos, que los hace sintonizarse con Dios y de esta manera pueden hablar de las cosas divinas y lo asocian al espíritu de la profecía. Ahora, esta parte sí me gustó mucho, ya aunque ellos siguen viendo como elementos, cualidades, espíritu de sabiduría, ellos consideran que el Ruach HaKodesh es la presencia divina entre los judíos, que también recibe el nombre de Shekinah. O sea que lo que estuvo con ellos en el desierto fue el Ruach HaKodesh. Y fue esa nube de día
y esa llama de fuego por las noches que los dirigía. Según uno de los sabios de ellos, el que recibe el nombre de Maimónides, perdón, ese nombre siempre se me cuesta un poquito, él hacía referencia que aquella persona que tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida, él la describía de la siguiente manera. Es una persona que experimenta esta revelación, sentirá el Espíritu entrar a él y le dará el poder y la motivación para hablar. Ahora, ¿qué temas podría hablar esta persona? No simplemente temas que tengan que ver con la parte espiritual del ser humano, sino que el Espíritu Santo les podría dar la sabiduría para hablar sobre ciencia, un salmo, o sea, alabanzas, dar un mensaje moral, dar una exposición de conocimientos políticos o teológicos en algún momento. Y esta situación de que el Espíritu Santo está dentro de ellos y los hace hablar de estos temas va a ocurrir mientras se encuentren de manera consciente y en plena posesión de sus sentidos. Aunque la revelación también podría venir en sueños. O sea, en otras palabras, la persona está clara y está consciente o estaba consciente cuando la presencia del Espíritu Santo venía sobre ella y daba un mensaje lleno de sabiduría en cualquier tipo de tema. Me hace recordar lo que dice el Nuevo Testamento, que dice que no será necesario que nosotros preparemos un discurso, sino que será el Espíritu Santo el que nos dirigirá a qué es lo que vamos a hablar. Pues vemos que en el caso del judaísmo lo consideran igual, que el Espíritu Santo es el que da esa capacidad de poder hablar. Ahora bien, ¿qué pasa con el judaísmo? Que ellos piensan que todos tenemos la posibilidad de poder tener el Ruach HaKodesh, pero no todos los tenemos, y algunos lo tienen de una manera escuálida, dicen, o sea, débil porque no tienen un desarrollo espiritual mayor del que deberían de tener y no gozan de lo que es la plenitud del Ruach HaKodesh. También dentro del judaísmo se considera que existen unos requisitos previos para poder recibir el Espíritu Santo. Ellos creen que las personas que pueden ser llenos del Espíritu Santo o que pueden ser utilizados por el Espíritu Santo son aquellas personas que obran con justicia, rectitud, piedad y misericordia. Este punto, el segundo punto, me llamó mucho la atención porque ellos consideran que el Ruach HaKodesh solo puede descender y manifestarse en aquellas personas que están contentas. Por consiguiente, era común en la época del Antiguo Testamento que en el templo se realizaran ceremonias que descansaran sobre fiestas. Eran momentos de júbilo, de canto y de baile en el que hacía que esta fiesta, este movimiento de adoración a Dios, y sí, hacía que el Espíritu Santo se moviera entre ellos. En el judaísmo se considera que el Espíritu Santo no desciende sobre una persona que no tiene gozo. Ahora bien, el Talmud de Jerusalén enumera otra cantidad de requisitos para que el Espíritu Santo pueda descender sobre una persona y algunos de ellos son, miren, fue bien interesante, que ellos consideran que el Espíritu Santo no puede descender en suciedad, que tiene que haber limpieza, que la persona debe ser una persona humilde, y debe ser una persona que le tenga temor al pecado. O sea, en otras palabras, debe ser una persona que se aparte del pecado. Seguimos. Se considera que uno de los requisitos para recibir el Espíritu Santo también es que esta persona sea consagrada por completo, que guarde sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones de acuerdo a lo que la Torá dice.
Así como vemos que en el judaísmo hace referencia a que el Ruach HaKodesh aparece en estos individuos en diferentes niveles. Para el judaísmo, no todos podemos tener el Espíritu Santo, pero no todos lo vamos a tener en el mismo nivel. Esto va a depender de las acciones individuales del individuo y el nivel espiritual que cada uno de las personas tenga. Se parece mucho a lo que nosotros los cristianos consideramos. El que busca más del Señor, el que tiene mayor relación con el Señor, pues obtiene mayor plenitud de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, para terminar este tema, podemos decir que de acuerdo a lo que ellos piensan, su doctrina, su forma de pensar, la connotación y el análisis de la expresión de lo que es Ruach HaKodesh tiene un efecto en el tiempo futuro de Israel. El judaísmo dice que todas las personas son capaces de desarrollar esa intuición de los actos de Dios, o sea, la capacidad que da el Ruach HaKodesh, pero que en este momento no se está presentando, que no es algo activo, aunque tienen la capacidad o tenemos la capacidad, no está de forma activa el mover del Ruach HaKodesh en la vida de los judíos. Pero se piensa que en la época mesiánica, o sea, al fin de los tiempos, ocurrirá lo que el profeta dijo en Joel 3, 1 y 2. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Para el judaísmo, el mover del Espíritu Santo viene en el tiempo final, en el tiempo milenial. Es algo que nosotros estamos disfrutando como gentiles, estamos en el tiempo de gracia y nosotros estamos disfrutando del mover del Espíritu Santo de una manera sin igual. El pueblo israelí, el pueblo hebreo, el pueblo judío, en estos momentos no está en la plenitud del Espíritu Santo. Pero sabemos que al final de los tiempos vendrá un avivamiento sobre esta nación y ellos verán el mover del Espíritu Santo con poder. Lo que nosotros estamos disfrutando, el pueblo de Israel también lo va a disfrutar. Y es por ese mover del Espíritu Santo que al final de los tiempos muchos judíos serán salvos y reconocerán que Jesús es el Mesías al cual han estado esperando por mucho tiempo. Ellos piensan que mientras tanto esa capacidad permanece adormecida y están esperando el tiempo mesiánico para ver este mover. Y yo considero que nosotros como cristianos tenemos que pedir al Señor que este mover espiritual comience ya dentro del pueblo de Israel para que ellos puedan reconocer a su Mesías como su Salvador personal. Y es así como hemos visto de una manera breve lo que significa para el judaísmo Espíritu Santo. Hay muchas similitudes, pero también existen muchas diferencias en cuanto a este tema. Para mí el tema más importante que nosotros tenemos que ver en cuanto a la diferencia es que ellos no lo consideran una persona y esto hace diferencia en cuanto a la relación con el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos sabemos, gracias a la revelación de la gracia, que estamos en la era del Espíritu y que Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y es muy importante que nosotros desarrollemos una relación íntima con el Espíritu Santo, que le conozcamos cada día más, que podamos disfrutar de sus manifestaciones, que podamos ser instrumentos útiles para que el fluir del Espíritu Santo se dé a través de nuestras vidas y que podamos ser instrumentos útiles para ministrar a otros. La llenura del Espíritu Santo no es para que nosotros nos sintamos bien y que podamos sentir su presencia en nuestras vidas.
Es algo muy bello el poder estar delante de su presencia y sentir sus manifestaciones. Que nuestras emociones sean tocadas por el poder y por la unción del Espíritu Santo. Pero esta llenura Dios la está entregando a su pueblo en estos tiempos para que seamos instrumentos útiles para ministrar a otros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos en el cual sabemos como cristianos que las cosas pueden ir deteriorándose. Pero aún así dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y aparte de que nuestro Señor Jesucristo ha vencido, Él nos ha dado la victoria y nos ha dado su Espíritu Santo para poder estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Utilicemos estos tiempos bien, hermanos. Administremos bien este tiempo. Busquemos de la presencia de Dios. Busquemos de la llenura del Espíritu Santo para poder ayudar al mundo. Hay mucha necesidad espiritual. Hay muchos vacíos en estos momentos en el área espiritual de la humanidad. Y son vacíos que nada ni nadie podrá llenar. Simplemente nuestro Señor Jesucristo traerá llenura a esa vida. Y nosotros somos los instrumentos llamados para ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Y quiero terminar este estudio bíblico con una breve oración, pidiéndole al Señor esto, que nos llene, que nos dé sabiduría y que nos dé la palabra adecuada para poder llevar un mensaje de amor y de salvación a cada una de las vidas que se acerque. No pierdas el tiempo. Mira, estamos viendo una temporada en que se nos está diciendo mantente en casa, mantén comunicación con tus familias. Ya no tenemos esa cercanía social de antes, pero ahora yo considero y estoy sintiendo que cada persona que llegue a tu vida, cada día, da un mensaje. Así sea un Dios te bendiga, dilo, porque la gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio y nosotros somos ese instrumento para llevar este mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en este momento me pongo en el común acuerdo con nuestros hermanos, Señor, que están escuchando este estudio bíblico. Y Espíritu Santo de Dios, en este momento yo te pido que desciendas a cada hogar, Señor. Que seas tú llegando a cada hogar, Señor, y que seas tú transformando las atmósferas, Señor. Que seas tú llenando de paz cada vida, Señor. Seas tú dando seguridad y confianza, Señor. Oh Dios de Israel, cada uno de nosotros en este momento nos ponemos delante de tu altar, Señor, y te pedimos que seamos utilizados, Señor, para dar palabra de bendición a cada una de las personas que se acerquen a nosotros, Señor. Sé tú obrando, sé tú actuando, Señor. Si a partir de hoy, Señor, tú haces cambios poderosos, Señor, nosotros queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Te pedimos perdón por los pecados, Señor, que hemos podido cometer, Señor, y los errores que podemos cometer, Señor. Pero te pedimos, oh Dios, que seamos instrumentos en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, llénanos, satúranos de tu presencia, Señor, para poder llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, Señor, y que podamos dar un mensaje de paz, de tranquilidad, Señor, a este mundo que en este momento está pasando por momentos difíciles, Señor. Que podamos ser luz, Señor, que podamos ser puertos seguros para los que están alrededor nuestro, Señor, y que podamos tener la victoria en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras comunidades y en nuestros países, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la paz de Cristo quede con cada uno de vosotros y espero que se queden en la transmisión para continuar con nuestra hora de oración con Abilis y con Pastora Kiara. No se desconecten, vayan, tomen agua, que regresamos en minutos. Bendiciones.